Hola, ¿qué tal están? Feliz mañana, bienvenidos a Veo Ocultas, feliz mañana en esta parte de América, feliz tarde allá por Europa. Bueno, en este caso exactamente en la isla de Tenerife, ¿verdad? Vamos a comenzar saludando a don Goodman Frederic, mejor conocido como Freddy Goodman. ¿Cómo está, don Frederic? Muy bien, saludos a todos. Vamos a poner pública la transmisión. Estamos listos. Ok, vamos a continuar con esta serie que le hemos titulado El deshacimiento del ego. Voy a colocar en pantalla nada más el título de hoy y hemos puesto entre paréntesis desnudándolo, ¿no? O sea, realmente es, eh, sí, desnudando su forma de actuar, su perfil, sus características, etcétera, etcétera. Pero antes de arrancar en ello, quiero utilizar un fragmento de un video que encontré el día de ayer, el cual permítame, solo quiero cambiar aquí no, vamos a ver por acá. Algo así está bien. Ok, y lo voy a poner así. Creo que está bien así. Y vamos a poner aquí la superposición esta. Hoy sí. Entonces decía, quiero usar la porción de un video. Me parece muy interesante porque habían cosas que Frederick la semana pasada venía explicando. Y el punto es que también yo le hacía le daba una referencia a Frederick para hablar precisamente del ego. Pero quiero poner este video y hacer unas preguntas en relación a esto que bueno, bueno, que está enlazado con ello. Y es esa idea de que el ego, pues, propiamente tiene una relación intrínseca entre la mente, la parte psíquica y el alma, que es lo es parte de ese vehículo, porque lo que realmente somos es esencia, es la parte del espíritu, pero nos dotan de un alma y nos dotan de toda una composición psíquica y biológica para poder utilizarlas como envases, ¿sí? Para desarrollarnos en esta experiencia. Y es algo de lo que quiero poner acá porque me llamó sumamente la atención la pregunta que formulan en este diálogo, en este programa. Escuchemos. Aquí sería muy bueno explicar qué es el demiurgo, que yo creo que es un concepto que está bastante confuso o bastante errado, no confuso, está volteado, ¿no? Bueno, demiurgo significa ordenador de materia, ¿no? Él básicamente es el que crea y ordena el universo creado, ¿no? El universo de las formas. Y bueno, pues Moyano nos cuenta cómo por lo que se llama la traición blanca, pues los que eran nuestros camaradas en Hiperbórea, los que llamaron luego los sidas traidores, pues ejecutaron una traición que fue encadenar el espíritu hiperbóreo, o sea, nosotros, la parte del espíritu, encadenarla al alma, que era la parte creada, ¿no? Porque aquí lo primero que hay que comprender es que alma y espíritu no es lo mismo. Y la nueva era se ha encargado de usarlo indistintamente y que la gente crea que es lo mismo y que decir, ay, te quiero con toda mi alma es algo fantástico. Y bueno, sí, porque el amor tiene que ver con el alma, entonces a un punto sí, ¿no? Pero bueno, hay que entender que somos cuerpo y alma, que esa es la parte demiúrgica, esa es la parte creada, y luego somos un espíritu hiperbóreo puro, enganchado, atrapado al alma, ¿no? Ok, sí, sí, Y sí. Ok, lo voy a dejar ahí porque esa es la parte que quería capturar. Es interesante porque Pablo también habla, ¿verdad?, de que somos esclavos, ¿sí? Estamos encerrados, encarcelados en esto. No recuerdo las palabras que usa Pablo para describirlo, pero hace una referencia a algo, perdón, cortándome la vista. Eh, Pablo hace una referencia a algo así como que somos presos, estamos encarcelados. ¿Y por qué quise traer esto? Porque hay una relación de lo que Frederick venía platicando y lo quiero utilizar para pues cruzar esta información. Frederick iniciaba el diálogo de la semana pasada explicándonos que es esa parte, es esa Satán interno que tenemos en nosotros. Es lo que llamamos ego. Y yo platicaba también que en la antigua Grecia pues se le llamaba ego a ese personaje, sí, el cual estamos caracterizando en esta vida.
al cual se le dotó de un cuerpo biológico, un vehículo, que está compuesto por su mente, por sus emociones y por eso que llamamos alma. Entonces, aquí están explicando que es esa parte creada, que es esa parte del demiurgo. Por eso vemos entonces los gnósticos que constantemente utilizaban conceptos como ¿cómo se llama? Sí, el liberarse de esta materia, el liberarse de todo esto creado, el ser conscientes de ello. Pero lo interesante con el diálogo de hoy es, usando este concepto del deshacimiento del ego, muchos dicen, pero es que prácticamente el aniquilar el ego sería como aniquilar, o sea, decirlo de esa manera sería como aniquilar el personaje, que es lo que estamos caracterizando. Digámoslo así, no sé si, es que la palabra es compleja. Decir es lo que somos, porque realmente no es lo que somos, pero es lo que estamos, es lo que estamos viviendo, es el personaje que estamos viviendo. No sé cuál sería la palabra más idónea, si decir es que somos alma, porque realmente pues no somos, pero sin duda alguna, a través de toda la experiencia que tenemos, es el personaje que estamos personificando, caracterizando y es el que estamos viviendo. Y cuando digo viviendo, porque quiero usar esa palabra, porque es a través del que sentimos, es a través del que nos dolemos, nos alegramos, es a través de que tenemos todas las experiencias de lo que experimentamos en esta vida, en cada etapa, ya sea el conocimiento, ya sea el aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero es que realmente no somos eso, somos el espíritu. Pero si somos el espíritu, entonces realmente deshacer el ego. Pero si deshacemos el ego, estamos deshaciendo la parte del ser que estamos caracterizando. Y es aquí donde me gustaría como empezar a explorar y empezar para luego entrar a una etapa más adelante y es como decir, ok, bueno, partamos de esto mejor para dar el siguiente paso. No sé si con esta información de introducción que te doy, pues está claro el objetivo de este primer punto que te he planteado, Frederick. Bueno, supongo que sí. Que lo primero que tenemos que considerar es que el ego no es un ente, no es un ser, sino es un concepto, ¿sí? Es una idea de separación. Es la idea de una parte de lo que uno es como conciencia. Todos somos mente y todos somos parte de la conciencia colectiva. Entonces somos una parte de un enramado. Ahora, el asunto es que dentro de esa totalidad se crea la idea de la individualidad en un sentido de separación. No es como, por ejemplo, cuando, el ejemplo que siempre hago, ¿no? De las células del cuerpo humano o de un cuerpo animal. Entonces, todas las células tienen la información genética de todo el cuerpo, ¿sí? Porque está todo dentro de la información del ADN en el centro, en el núcleo de la célula, ¿sí? Lo que son los leucocitos. Pero al mismo tiempo, cada célula es diferenciada, ¿sí? En naturaleza o en existencia de las demás células con las que convive, ¿sí? Con las que participa. Entonces, todas están siendo parte de un enramado, aunque cada una tiene la información. ¿Qué ocurre con lo que estamos hablando? Lo que tiene lugar al inicio o antes de la creación de este universo y el guión que dirige el Espíritu Santo, este guión de la percepción dual, es el hecho de que pese a estar integrados en un todo, se crea la idea de que estamos separados. Ese es el concepto que se aborda en la filosofía griega como el ig, ¿no? El concepto de ego, porque ego en griego significa yo, pero no se está refiriendo a yo en el sentido de la naturaleza, ¿sí? De la naturaleza de lo que yo soy, sino se está refiriendo en el sentido de un separado, ¿sí? Entonces decimos que yo soy una
identidad o un individuo, ¿sí? Porque el concepto de individuo es de estar dividido, ¿sí? Entonces pues, decimos, no, es una cuestión individual, o sea, separada. Y este es también un concepto o una idea de eso. Y cuando se desarrolla este universo dual, precisamente entra en ejercicio, entra en acción el tiempo y el espacio. Porque lo que hacen el tiempo y el espacio es crear la percepción ilusoria de que las cosas efectivamente están separadas. Por ejemplo, yo estoy en un lugar, ¿sí? Y este objeto está en otro lugar. Entonces, yo y el objeto, desde el punto de vista del concepto de la separación, no estamos conectados, ¿sí? Porque dista entre nosotros un espacio, incluso un tiempo, hasta que yo logre llegar y tomar contacto, ¿sí? Aunque yo lo cogiese, siguiese siendo un objeto en la percepción de la ilusión separado de mí. No obstante, cuando hablamos de nosotros, nos identificamos con el cuerpo. Aún así, el cuerpo es una estructura de millones de bacterias y células. Entonces, esto es una forma de disonancia cognitiva porque lo aplicamos para nuestra entidad, ¿sí? Pero no lo aplicamos para el universo. Nos vemos separados de todas las cosas, de los árboles, de los objetos, de las demás personas. Y uno se plantearía, y claro que estoy separado, porque tú te veas a ti mismo como cuerpo y tú consideras que eres una entidad y consideras a otro como otra entidad. Y ese es el efecto que surge como resultado de la idea de separación. La idea de separación es de lo que estamos hablando como ego. No es un ente, no es un ser, tampoco es parte de un ser, no tiene conciencia propia. Es una idea que subyace dentro de la mente desde el inicio o antes de la creación del universo y es la razón por la cual nuestra conciencia colectiva o cósmica creó este universo y por el cual es dual. Sin espacio y de tiempo no podría ser dual. Entonces tiene el espacio y el tiempo precisamente para darnos esa percepción Claro, o esa idea de que las cosas están separadas. claro. Ayer también veía una información similar a lo que estás platicando, y es que son esos problemas que se enfrentó la física tradicional cuando empezó a explorar lo que hoy se conoce como física cuántica y también la mecánica cuántica en relación a, pues, conocer las dinámicas operativas del mundo cuántico, del mundo atómico. Y a lo que vienes diciendo, en este mundo parece que realmente estamos separados, somos individuales y yo puedo, como tú decías, verme desintegrado, no, a ver, sí, separado, ¿no? Individualizado de este aparato, pero en realidad no es así. Y no me refiero a la idea de apego, de que vivo con él, sino que a la idea cuántica de que al final todo es energía, ¿sí? Todos son átomos, electrones, protones, quantums, etcétera, todo, ¿sí? Hasta el espacio también. En el espacio hay aire, oxígeno, etcétera, etcétera. Y todo es eso, son partículas. Entonces, como que todo, imagínense, eh, todos viviendo dentro de un océano, ¿sí? Y el agua, el agua dentro de todos nosotros. Entonces, como decir, bueno, el agua está dentro o está fuera de mí. Pues está dentro y está fuera de ti. Y está dentro y fuera del pez. Y el agua está cubriéndolo todo. Por dar una idea un poco más, más ¿cómo se llama? Más material de lo que estamos exponiendo. Entonces, en realidad, nada está separado. O sea, todo está integrado. Todo, sí, solo es una idea y esto es lo... Y no estoy hablando de cosas filosóficas, sino la misma idea que se plantea hoy la física cuántica. O sea, sí me están siguiendo el hilo. Yo no estoy hablando barrabasadas, ni estoy hablando cosas incoherentes. Son los mismos principios y a través de lo que también se fue. Y ayer que veía este video, ponían este ejemplo. ¿Qué sucede con la roca entonces? Y es lo interesante porque la roca dentro de lo que conocemos como la física newtoniana tiene un comportamiento, ¿sí? Pero en el mundo cuántico es otro comportamiento.
Y esto es lo interesante de todo esto. Hay un comportamiento en el mundo de la percepción, aunque pareciera un poco extraño decir el mundo de la percepción, pero a través de lo que vemos en nuestros sentidos, hay un comportamiento de las cosas, pero en el mundo interior es otro comportamiento. Es otro mundo el que se mueve. Y hablándolo también dentro del aspecto de la psique humana, es igual. Hay un mundo interior y hay un mundo exterior. Y yo te decía este comentario porque de alguna u otra manera estamos hablando del planteamiento no solo filosófico desde el punto de vista de algo que se ha inspirado para poder darnos un ejemplo de algo, sino también desde la realidad profunda y primera de donde parten todas las cosas. Es el hecho de entender que hay una idea proyectada de separación para tener esta experiencia individualizada, pero una experiencia individualizada, una proyección de una experiencia individualizada, pero a partir de una ilusión, no de una realidad suprema. Por eso se habla del sueño. Y aquí es lo interesante porque de alguna otra manera, pues sí, no es el ego una, ¿cuál es la palabra que usaste? No es un personaje, un ente, no es una entidad ni un ser. No es una entidad ni un ser. Sin embargo, para esta experiencia se nos dio entidades individualizadas y seres individualizados. Entonces, sí, hay muchas personificaciones, claro, dentro del sueño hay personificaciones del ego. No, y no solo eso, sino que hay una parte integrada en nosotros, ¿sí? Que está presente esa idea de individualización. Por eso cada uno cuando nace se percibe individualizado. O sea, hay una parte dentro de nosotros. Por eso te ponía este video porque me parece interesante dentro de alguna manera, cosa que hemos platicado también en otros programas, que esta cuestión del demiurgo es la idea de ¿cómo se llama? Por llamarlo así, de una creación encarcelada, que en estos casos sería como ese sueño o ese engaño, ¿no? De sumergirnos en una idea de individualización y a través de esa experiencia lo realizamos a través de estos vehículos. Entonces, no sé, o sea, de alguna u otra manera veo alguna asociación o relación con el hecho de que al final hay una, como tú decías, el Satán interno, o sea, hay algo integrado en nosotros, si no sé si corresponderá a la parte del alma, que pues es lo que yo a primera instancia diría que sí, pues, porque el ser perfecto de lo que o el que realmente somos no está, es decir, es lo que es. Sin embargo, si nos han dado de un vestido, nos han recubierto de un vestido, es en ese vestido donde está la situación de lo que hoy estamos tratando. Y me refiero a la parte individual de lo que cada quien tiene que trabajar. Adelante, Frederick. Diría sí, que lo que tenemos con el ego es que es una parte que está integrada en la mente, ¿sí? Porque es bueno entender que no me parece que la manera sea definirlo como una forma de pensamiento o como un ente, como si estuvieses poseído, porque caemos otra vez en los conceptos de la religión, de asumir que hay algo fuera de nosotros o algo que tiene un control o un poder sobre nosotros, sino que en todo momento tenemos que ser quienes tenemos la sartén agarrada por el mango, ¿no? Que es una cuestión de responsabilidad propia. Sí, es autorresponsabilidad, es autoconciencia y es un trabajo de disciplina en el deshacimiento del ego. O sea, en el deshacimiento de esa idea, porque es lo que es, ¿sí? Que está integrada en la mente, sea en el nivel inconsciente, subconsciente o consciente, de que nosotros no somos parte de una totalidad, ¿sí? Y de que en realidad hay un enemigo en el exterior. Y estas son las cosas que hace mucho énfasis Yeshua, Jesús, en el curso, y es que el propio ego te hace pensar que el enemigo está en el exterior, ¿sí? Te dice que tú tienes que buscar fuera. Y cuando empiezas a pensar que a lo mejor el enemigo está en el interior, él le da una personificación para que tú lo busques en otra dimensión. Entonces pienses que tú estás poseído por un demonio
o que Lucifer o Belcebú o Baphomet o lo que sea puede entrar dentro de tu ser, ¿no? Entonces, este siempre él tiene recursos siempre a través de los cuales nunca vayas donde él. Esto es como cuando quieres buscar la raíz de la, ¿cómo se dice? De la serpiente que se cree que este planeta es de ellos, ¿no? Te vas buscando, entonces el que no sabe cree que son los sionistas, entonces si no los sionistas políticos, si no los Illuminati, los jesuitas, y cuando sigues buscando te das cuenta de que hay alguien detrás, y hay alguien detrás, y hay alguien detrás, ¿sí? Entonces como que te hacen parecer al principio que son la culpa es del presidente, ¿sí? Y vas mirando hacia arriba, que sino que entonces la ONU, la OMS, y cuando sigues subiendo te das cuenta de que al final, cuanto más profundices, te das cuenta de que está en el interior, ¿sí? Es el propio ego, así como lo encuentras en el Corán, que te dice que al final el enemigo póstumo, ¿sí? O el enemigo último, está en tu propio interior. Pero no está en tu interior que te haces un corte a ver si está en el páncreas o si está en el duodeno o a ver en qué parte está, ¿sí? O lo encuentro en el tímpano. Porque por mucho que perfores el cuerpo, no lo vas a encontrar dentro del cuerpo, porque al decir que está dentro, está en el ser, en el ser que es el que crea todas las cosas, o sea, está en la mente. Sí, mira, ya apareció André. Entonces, está en la mente. Por tanto, es una cuestión que hay que trabajar en el ámbito mental. Porque Correcto. después de la parte mental te vas a encontrar toda la parte de los fenómenos. ¿Sí? Te vas a encontrar a individuos que están más inclinados al concepto del ego y casi que personifican como si ellos fuesen el ego. Por eso lo llaman Lucifer o lo llaman Yaldabaoth o lo Anticristo. llaman, sí, exacto, el anticristo o Belial, ¿no? O lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos mismos se identifican como personificación última o definitiva de lo que es el ego. Pero es que el ego es una idea que está en toda mente. Todo aquel que tiene Claro, una mente dentro de la dualidad, exceptuando el Espíritu Santo, tiene ego. claro, pero como hablamos desde el principio, es algo que es algo o sea, es algo sí, desde el origen de previo al origen de esta creación material, de este mundo, de este universo, etcétera. Siendo así, pues es un componente que está integrado en la mente, está integrado en nosotros, bueno, es que realmente es aquí donde vuelve la pregunta. Si está integrado en la mente, pues algo que está integrado en el vehículo. O sea, no es parte de lo que realmente, o sea, no se integró a la parte esencial de lo que verdaderamente somos, sino que está integrado y es aquí donde voy a empezar a derivar en los siguientes aspectos. ¿Por qué para mí es trascendental definir esto? Porque cuando hablemos de la parte que tenemos que sanar, cuando hablemos de la parte que tenemos del niño interior que hay que sanar, o la parte, o desnudándolo, descubriéndolo, etcétera, es como entender dónde tenemos que trabajar, ¿sí? Y obviamente ya estamos claros y diciendo que es en la mente, claro, pero eso es parte del componente vehicular, no es de lo que somos, Frederick. Por eso, bueno, ¿ibas a decir algo? O sea, no es de lo que somos, o sea, no es de la parte espiritual, no es de la esencia real de lo que somos, sino es Claro, algo que se integró que al no lo vehículo. vas a encontrar, claro, no lo vas a encontrar en el alma, estrictamente, no lo vas a encontrar necesariamente en el concepto de espíritu, que es muy amplio, tampoco lo vas a encontrar en un órgano específico en el cuerpo, lo vas a encontrar solamente en la mente. Por Ujú. tanto, como es una creación de la mente, es la mente la que es responsable de deshacerse de ello. ¿Sí? Muy Es como bien, cuando Albert Einstein dice, no puedes resolver un problema de la misma manera en la que lo creaste, tienes que subir a un nivel superior. Como también Harbecker dice, si tienes un problema, y Anthony Robbins, si tienes un problema, no puedes pensar en el problema en el nivel en el que te encuentras, tienes que estar por encima de la circunstancia del problema. Si tu problema es un 5, tienes que convertirte en un 7, entonces vas a ver el problema debajo de ti. claro. Y eso lo que hace es que tú como mente te veas forzado a llevar un proceso evolutivo, un proceso de trascendencia, porque el ego va a ser siempre el escollo que va a hacerte mantenerte dentro de la ilusión y todos los tropiezos que vas a cometer. Cuando tú empiezas a deshacerte del ego porque te pones en un nivel superior, eso es lo que te empuja a despertar de conciencia y la iluminación. Claro, sin embargo, si vamos a hablar de algo que está en la mente, por decirlo de alguna manera, sanarlo, deshacerlo, vamos a entrar más adelante en esos aspectos, es algo que está intrínsecamente relacionado con la parte de las emociones, por ende por la parte de la percepción de las cosas, que obviamente de ahí estamos hablando de la parte mental, pero cuando hablamos de la parte de las emociones, pues es algo que está
como entrelazado o intrínseco, parte de, sí, es como de que yo diga, por ejemplo, se me arruinó la bomba del agua del automóvil, pero de repente lo que se me arruinó nada más fue un empaque. Pero yo digo de manera general, se me arruinó la bomba del agua, pero la bomba del agua está integrada por muchos elementos. Entonces, en ese caso hay una relación intrínseca cuando yo obviamente tengo la mente dañada es porque por ende también hay emociones mías que están dañadas, que hablamos, por eso hablamos de depresión, de, no sé, de angustia, de inseguridad, de baja autoestima, etcétera, etcétera. Hay una relación intrínseca, sin duda alguna, Frederick. Sí. Bueno, Por eso es por lo que la metáfora del jardín de Edén te dice que la serpiente aparece en relación a lo que llaman, lo que en español sería traducido como el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿no? Del bien y del mal. Dice, y en el centro del jardín había un árbol, porque ese árbol no estaba a la derecha o en el oriente o en el occidente. ¿Cuál es el jardín? Nuestra mente, ¿no? Lógico que al principio la mente no se ve alterada, es como un niño pequeño. Cuanto más pequeño es, su mente tiene menos paradigmas, o sea, menos estructuras que le han impuesto y es, digamos, menos sucia. ¿Sí? Y no sucia en el sentido de maldad, sino que no la han contaminado. Bien, entonces es como un jardín de Edén. Ahora, el jardín tiene una sección oriental y otra sección occidental. La sección oriental, digamos, si lo queremos ver en el ámbito espiritual, es una, llamémosle femenina, ¿no? Si queremos ver la parte occidental, es masculina. Pero ella deriva luego en el plano físico cuando ellos son echados del jardín del Edén y cambian de posición, ¿no? Entonces los roles se invierten y encontramos que entonces todos los aspectos de la derecha, que era el control de la situación, pasa a ser lo opuesto, ¿no? Entonces tenemos que lo derecho se vuelve femenino y lo izquierdo se vuelve masculino. Entonces hay un cambio de un problema de roles, pero esto viene, ¿sí? De que en el inicio, en el ámbito de la mente superior, lo que podríamos llamar reino de los cielos, lo derecho, ¿sí? Era una cosa y lo izquierdo era otra. Entonces ahí tenemos la analogía con Adam, ¿sí? Con Java o Eva. Y ellos se acercan al centro. Ahora, vamos a llevarlo al nivel de cómo la mente crea un reflejo de lo que ocurre en el plano no físico. Entonces, la mente lo que hace es crear un microcosmos. Y ese microcosmos le llamamos cuerpo. Entonces, el cuerpo va a tener toda la información de este cosmos y va a tener también va a ser también un reflejo de lo superior, ¿no? De lo que son no sé si decir los planos superiores, sino sencillamente lo que está más allá de la ilusión. De manera que si analizas el cuerpo vas a entender la mente y vas a entender los códigos que tiene la mente. Ahora, el jardín del Edén lo vamos a encontrar proyectado en el cerebro. ¿Sí? Entonces la mente le da forma en el nivel de la forma le da materialización holográfica, lógico, porque nada físico es realmente físico de como lo entendemos, ¿no? Entonces, en este plano, el plano fenoménico, vas a encontrar que hay un lóbulo, al lado de otro lóbulo, vas a encontrar una parte frontal del cerebro, otra posterior, vas a encontrar una parte más hacia arriba, otra parte más hacia abajo, vas a encontrar un neocórtex, ¿sí? Uno medio y uno más antiguo, ¿sí? Que todo eso tiene su terminología, pero para decirlo en palabras llanas, como dicen algunos, hablar en cristiano, tenemos diferentes divisiones. Entonces, podemos imaginar la mente cuando estudiamos todo el mapa del cerebro. Al entender el mapa del cerebro, podemos profundizar en lo que es el mapa de la mente y entender que cuando vamos al centro y tenemos la glándula pineal, la glándula pituitaria y todo lo que es el tronco que después se conecta con la espina dorsal, tenemos ahí un árbol.
¿sí? Y ese árbol tiene todas sus raíces, está enramado, ahí tienes todo el sistema conectado en el cerebro. Claro, es un espejo una cosa de la otra, ¿no? Entonces, lo mental se proyecta en lo físico y le da al cerebro una forma de árbol, ¿sí? Luego tienes todo el sistema nervioso, que son como las raíces. Entonces, la parte izquierda y la parte derecha son estas analogías, ¿sí? De los conceptos de Adán y Eva, y en el centro está el árbol, pero ahí es donde aparece la serpiente. O puede que haya aparecido en otro lado, porque dice que la serpiente se le aparece primero a la mujer, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está apareciendo? No se le está apareciendo a una mujer. Es la idea, aparece en la parte creativa, no en la parte analítica. Adán es la parte analítica, la parte matemática, ecuacional, ¿sí? No sé si existe la palabra ecuacional o me acabo de inventar, que es todo es cuadrado, ¿sí? Tiene una matemática y unas ecuaciones. Eva no. Eva lo que tiene es espontaneidad, es intuición, es creatividad, le encanta el arte. Entonces busca formas mucho más como la naturaleza, ¿sí? Que la naturaleza es muy caprichosa, hace cualquier cosa, no está siguiendo aparentemente una matemática, ¿no? Aparentemente. Entonces ves todo entrelazado, vas al bosque y encuentras todas las cosas mezcladas, estas plantas con esto y estos animales con lo otro. El pensamiento masculino, ¿qué haría? Más bien construir una calle de línea recta, ¿sí? Un edificio cuadrado minimalista, colores lisos o neutros, pero se complementan. Entonces, lo que aparece en el medio es el ego que divide a los dos, porque si observamos el relato, ellos no tuvieron relaciones sexuales mientras estuvieron dentro del jardín del Edén. ¿Qué quiere decir? Que nunca participaron de un todo de la mente. Por tanto, la mente está diseñada para trabajar con ambos sistemas de pensamiento. Y lo que hace el árbol es integrarlos. Sí, por eso está en el centro y mantener el equilibrio entre ambos. Como cuando estudias el concepto del Yggdrasil en la cultura nórdica, escandinava. Pero antes de que ellos se fuesen a unir, aparece la serpiente. Entonces lo que hace la serpiente es que no los deja que se unan. Entonces, ¿qué hace? Se encarga él de procrear con el sistema de pensamiento creativo. Entonces el sistema de pensamiento creativo es el que produce y el que genera. Entonces, tenemos la misma analogía con ¿Genera qué? ¿Genera qué? El corazón. ¿Perdón? ¿Genera qué? Genera. Crea, da vida, Ajá. multiplica, etc. Es generativo, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo deberían darse las cosas? Debería la mente derecha y la mente izquierda trabajar juntas para llevar un equilibrio en la mente. Y este es el punto central, ese es el reino de los cielos. Entonces, del reino de los cielos tienes hacia abajo que se produce la manifestación. Y en la manifestación lo que encontramos es un sistema de arriba a abajo, ya no es derecha-izquierda, ¿sí? Que deberían complementarse, ¿sí? Conectados dentro del árbol, porque el cerebro es uno solo, aunque parezca que tenga una doble partitura, ¿sí? Perdón, una partitura izquierda y derecha. Lo que ocurre entonces, posteriormente, cuando salimos del ámbito, de ese ámbito, se pasa a una realidad inferior, y entonces encuentras todo lo que es el sistema nervioso, la columna vertebral, conectados dentro de otro sistema, en otro plano de realidad, por así decirlo, que es un sistema de 7 canales de energía. Y los canales de energía tienen desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Ellos construyen físicamente, desde la mente, una estructura que nosotros llamamos la columna vertebral, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos como resultado de cuando la mente, en vez de trabajar, ¿sí? En consonancia con los dos niveles, lo que hace el ego es separarlos. Primero los separa y luego, como consecuencia, ellos crean de una manera desarmónica, que es lo que estaba comentando el otro día. Es el deseo de la diosa Rea de crear por ella misma, y al final lo que crea es un abocastro, un ser horrible, sí, Hephaistos, y ya lo echa. ¿De dónde lo echa? Del Olimpo. Entonces lo echa del Olimpo y él cae hasta lo más bajo. ¿A dónde baja? Al chakra rojo. Allá es donde él desciende hasta lo más bajo y pretende subir. Es el concepto de la Kundalini, ¿no? Por eso él es analogía de Yaldaba, la misma historia que nos cuenta Valentino, ¿no?
en su escuela de Roma. Entonces, a donde quiero ir con esto es que pasamos a una segunda instancia donde ahora el trabajo es de abajo hacia arriba. Ya no es el derecho que se conecta con el izquierdo y el izquierdo con el derecho. Que bueno, estudiando o practicando las artes liberales lo podemos hacer, pero me refiero que así tendría que ser en el nivel de cuando se crea en el reino de los cielos, o sea, cuando estamos en el estado mental correcto, de la mente recta. Entonces, saliendo de ahí, como consecuencia, cuando los echan del jardín del Edén, es decir, pasamos al ámbito físico, ahora tú te ves es en el ámbito de la energía. Tienes que trabajar desde 7 niveles de energía de regreso hacia arriba, porque tú vas a encontrar que el último chakra está conectado entre precisamente el jardín del Edén y volviendo hacia la fuente, está el séptimo, o sea, el sexto y el séptimo. Es una forma precisamente de enseñar. Entonces la mente lo que hace es construir algo como si lo escondiese en un bosque, ¿no? Aparentemente oculto a los ojos de todos. Pero él te deja trazos chiquititos, te deja migajas y te deja símbolos, como si se tratase de una película esta de la búsqueda del tesoro. Entonces, a medida que vas entrando en ese bosque que es inconmensurable, empiezas a encontrar las migajas que te llevan a diferentes partes. Cuanto más estudias, analizas, es como si encontrases diferentes mapas. Y el mapa te va a decir, encuentras tales cosas, entonces tienes que interpretar el significado de tal roca, la cascada de tal sitio, estos animales o una cueva, y vas analizando los arquetipos. Y eso es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Cuando vamos entendiendo la parte arquetípica del cuerpo, vamos a conocer mejor la mente. Cuanto mejor conocemos la mente, podemos diseñar mejores estrategias y disciplinas para el trabajo de deshacimiento del ego y de reunificación de la mente como tendría que ser, que es la derecha con la izquierda, lo que tenía que haber ocurrido al principio. Cuando Adán y Eva finalmente se conocen, es fuera del jardín del Edén, o sea, en la ilusión. Ahí es cuando empieza, casualmente, digamos, se puede decir casualmente o irónicamente, a producir. ¿Sí? Y lo vamos a ver una y otra vez en el fenómeno de la procreación, ¿no? Y lo vamos a ver también en el trabajo de nuestra vida, conectando las disciplinas del hemisferio izquierdo con las disciplinas del hemisferio derecho. Una de las cosas más extraordinarias que hay, que lamentablemente solamente se enseñan en los primeros años del sistema educativo y luego se va suprimiendo. O sea, que te quitan la astronomía, te quitan la música, la composición, te quitan muchas de las actividades de desarrollo físico, estiramientos, gimnasio, o sea, te van quitando todo eso y se quedan solamente con una parte técnica. Entonces, ¿qué hacen? Lentamente van hiperdesarrollando uno de los hemisferios y el otro van haciendo que se haga cada vez más pequeñito, cuando en realidad tendrían que ir de la mano. O sea, cuando uno estudiase en bachiller o en la secundaria, tendría que ser tan importante la composición musical o la danza como la matemática o la literatura. Son exactamente igual de importantes, pero vas viendo cómo se va suprimiendo y eso lo deja como, bueno, y dependiendo también del país, ¿no? Y ese es también un ejemplo de cómo vamos viendo esto, cómo se va desintegrando. Y bueno, lo último que quería decir en ese sentido es que ves precisamente esto, ¿no? La serpiente procrea con la mujer y tiene un hijo que es Caín. Entonces ahí es donde te das cuenta de que cuando la mente empieza su desarrollo, lo que produce es precisamente todas las manifestaciones de la dualidad. Por eso en el universo encontramos estos reptiles, o estos de Orión, o estos de Sirio B, o estos de la Conchinchina, que tratan de tiranizar y tratan de oponerse, y lo vamos a ver también en este planeta, ¿sí? A lo largo de tantos siglos, imperios que crecen y tratan de dominar a otros, esclavitud, guerras, masacres, torturas y demás formas de ego, ¿sí? Manifestado en ciertas personas. Entonces ese es Caín, que lo ves queriendo tener el celo del control y del poder, y al principio lo que hacen es terminar tiranizando y oprimiendo a los que no conocen el poder que tienen, los que son ingenuos, porque esa es la manifestación de lo que es Abel. ¿Sí? Abel es el otro ejemplo, ¿sí? Donde es un ejemplo de la propia Eva sin querer participar del varón, porque es lo mismo, ¿sí? Tampoco Abel es hijo de Adán. Entonces, no tiene esa masculinidad, ese control sobre las circunstancias. Miren las cosas que hace
estos que quieren controlar el mundo es desnaturalizar a las personas para que no sepan quiénes son. Las mujeres que no saben que son mujeres, los hombres que no saben que son hombres, cada quien se inventa de repente que son una cosa distinta, porque de esa manera pueden volver al punto de origen, ¿sí? Que es la desnaturalización, que es natural viene de Néter, que es Néter. En la cultura egipcia los Néter eran los espíritus, el ente original que somos, ¿no? Bueno, y puedo decir Sí, más cosas, pero para no monopolizar el tema. fíjate que, bueno, que está tan interesante todo lo que vas diciendo que no hubiese importado que continuaras, pero ya que diste paso, Dios mío, tantas cosas que vienen diciendo, y que, bueno, algo curioso que acabas de mencionar, tampoco, y luego continúo con un mensaje que Andri colocó, dos mensajes que Andri colocó, que en realidad pues tú ya respondiste, por lo menos el primer mensaje que voy a leer de Andri ya lo respondiste, pero el segundo ya lo voy a mencionar los dos, ya lo voy a proyectar, pero Abel tampoco era hijo de Adán, dijiste. O sea, hoy pues, gracias a mucha información nos damos cuenta que Caín no era hijo de Abel, pero se tenía la idea, perdón, Caín no era hijo de Adán, pero se tenía que la idea de Abel sí era. O sea que Caín y Abel eran hijos de la serpiente, ¿o cómo es la cosa? Dependiendo del nivel en que lo queramos ver, ¿sí? Voy a remitirme primero al nivel de la mente. Abel está representando el resultado de una toma de conciencia de la mente femenina. No me refiero acordémonos que no estoy hablando de cuerpos masculinos o cuerpos femeninos, sino estoy hablando del nivel de la mente, ¿sí? Donde una cuestión es emocional, energética, ¿sí? Lo que es la creatividad, la espontaneidad, la intuición, y la otra es masculina, que es analítica, es matemática. Eso es lo que me estoy refiriendo con masculino y femenino en el nivel de la mente. Entonces, veamos el caso del relato de Jesús, ¿no? Que recoge Valentino, que dice que Sofía, ¿sí? La sabiduría, que es el ejemplo de Eva, de lo que estamos hablando del hemisferio más femenino de la mente, se da cuenta de lo que ha causado y trata de solucionarlo. Entonces trata de solucionarlo dentro de sus recursos o sus capacidades, pero sigue haciéndolo sin Adán. Entonces lo que hace, lo hace dentro de su ingenuidad y su falta de capacidad de resolutiva. Y esto es lo que estaba diciendo antes, no puedes solucionar un problema desde el mismo nivel que lo creaste. Entonces lo que necesita ella es pedir ayuda a un nivel superior. Por eso encontramos en todos estos relatos a mí me gusta especialmente Valentinos por eso, porque es mucho mejor incluso que los datos de los misterios eleusinos o cualquier texto que queramos ver, porque ahí Jesús, sí, yo diría que se luce con estas metáforas, estos relatos que él cuenta, que te está diciendo básicamente todo lo que ocurre a nivel de la mente, que también lo podemos traducir a nivel de la forma, claro está, ¿no? Que es, como he explicado también, ¿no? en los libros de la rebelión de Sacla, especialmente el libro 1 y el libro 2, y también de la introducción en el libro 3, es que tenemos que tiene que haber una solución, ¿sí? Dentro del nivel de la forma, dentro de la película, del guión que se está desarrollando, lo que llamamos el cosmos, ¿no? Este universo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Sofía, o sea, de la sabiduría, de lo que es lo que está representando el hemisferio femenino de la mente? Primero hace las cosas por sí misma, pero se da cuenta de que lo que está produciendo son una cantidad de conciencias que terminan siendo víctimas de los demás. Y es un ejemplo de lo que en ufología cuentan como la guerra en Lira, ¿sí? Había en Lira, en el sistema estelar, me parece que era Vega, por varios planetas, 3 de esos planetas fueron atacados espontáneamente, no sé si es la palabra, pero repentinamente por los reptiles, ¿sí? Que llevaban ya bastante más tiempo viviendo en esta parte de la galaxia, ¿no? Y ellos llegan ahí y atacan a toda esta gente por sorpresa. Esta gente no se esperaba, ni siquiera sabía que existían esos tipos. Los otros tipos, los reptiles, supieron que había otras personas y asumieron que eran la competencia y dijeron, no, esto nos pertenece a nosotros, vamos a quitarlos del medio. Y atacan a esa gente y los exterminaron y destruyeron 3 planetas enteros, ¿no? De hecho, supongo que muchas de esas almas ahora estamos aquí, ¿no? Porque ellos luego tuvieron que huir y reencarnar en Pléyades y otros lugares. Pero
eso es un ejemplo de lo que empieza a ocurrir, que es el hermano mayor, o sea, el que está antes, que es hijo de la serpiente, ataca a su otro hermano que viene completamente ingenuo, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre como consecuencia? Que finalmente la sabiduría, o sea, el hemisferio de pensamiento femenino de la mente, se da cuenta de que tiene que hacer las cosas de manera como tenía que haberse hecho desde el principio, ¿sí? Entonces es ahí cuando trabaja en equipo. Cuando acepta ayuda de más arriba, de quien pueda tener la solución, se pone, ¿sí?, como ayuda idónea y pone al cargo a quien tenía que haber estado desde el cargo desde el principio, que es la mente analítica, la que analiza. Porque ella le dice a Adán, ven y prueba este fruto. Pero ¿qué hace Adán? No se comporta como tenía que haberse comportado el sistema de pensamiento masculino, que es decirle, esto no tiene lógica, esto no es así por esto y por aquello, ¿sí? Entonces, como él no se comporta de la manera adecuada, se deja llevar por las emociones, ¿sí? Por esa parte, en vez de ser lo analítico que está por delante de las emociones, al final ocurre todo este problema. Entonces, ¿qué ocurre en el nivel de la proyección? Vamos a cambiar los papeles. ¿Sí? Para solucionar el daño que ocurrió desde el principio, vamos a poner que la mente tiene que dominar a las emociones sí o sí. Y lo vas a ver en el nivel de la forma, o sea, el nivel de la energía. ¿Sí? Que en el nivel de la forma es uno de los niveles más altos, que es los planos de la energía y el magnetismo. La mente, ¿sí?, tiene dos, ¿sí?, de los 7 centros de energía de la conciencia. Y el principal está conectado con la glándula pituitaria, la glándula pineal. Ella es la parte de la que debe administrar. Por eso te dice que el hombre domine sobre la mujer. ¿Sí? Te dice el apóstol Pablo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al centro, no me acuerdo exactamente el nombre en sánscrito, pero es el 6º centro de energía, ¿sí?, que lo relacionamos con el color azul, ¿no? Azul claro, o azul oscuro, ¿sí? Nosotros lo llaman el tercer ojo, ¿no? Este es el que tiene que controlar a la mujer. ¿Cuál mujer? Las emociones, ¿sí? No es la mujer física, ¿sí?, sino el centro de energía tercero que está en el corazón. Por eso dice en la Biblia en muchas partes, por encima de todas las cosas guarda tu corazón porque él mana la vida. Tiene varios sentidos, ¿sí? La vida no solamente es lo que estás entendiendo desde el punto de vista orgánico, que es el hecho de que el corazón está bombeando la sangre y necesita la sangre para vivir, sino que te está hablando del nivel de la conciencia y de la mente, ¿sí? Donde el corazón, ¿sí?, es donde dimanan de la mente, o sea, después de la mente vienen las emociones. Entonces, lo que tú estás sintiendo está propagando toda la energía hacia todo tu campo cuántico de realidad, de probabilidad y posibilidades, ¿no? Entonces, lo que tú vas a experimentar, o sea, la vida que vas a tener va a ser resultado de eso. Entonces, cuando te está diciendo del corazón mana la vida, te está diciendo que de tus emociones es de donde está proyectándose o propagando toda la energía que va a alterar los átomos y las moléculas a todo tu alrededor en el tiempo, o sea, hacia ahora, hacia el futuro próximo más lejano, para que se configure el tipo de la vida que tú vas a vivir. Entonces, la vida, lo que tú vives, es el resultado de lo que tú creas. ¿Sí? Y lo que creas es tu creencia que surge de tu mente y que tiene que pasar por las emociones. Entonces surge la idea aquí y pasa al corazón y de ahí se propaga. Y lo podemos ver también en muchísimos ejemplos de la Biblia, de la forma de la estructura del templo. Lo puedes ver con muchísimas analogías, pero para ir, ¿no?, al meollo del asunto. Por eso dice Pablo, no permito que la mujer dirija. Sí, la congregación. ¿Cuál es la congregación? Donde se congregan todas las células. Toda la congregación es nuestro cuerpo que están congregadas todas las células que le dan lugar al cuerpo de Cristo, o sea, a nuestro cuerpo humano. Sí, entonces dice que no que no permito que la mujer mande, que dirija. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo claramente, no puedes permitir que sean tus emociones las que dirigen tu vida. Tiene que ser tu mente, o sea, tu mente superior, tu cerebro, o sea, tiene que ser la inteligencia por encima de las emociones. Y las emociones no son un problema. Las emociones están bien siempre y cuando se sujetan a la inteligencia, al intelecto, al raciocinio, al análisis, a la coherencia. Y es donde ahí tiene mucho sentido el concepto de corazón, porque corazón es el reflejo de ese centro, de ese equilibrio, donde va, porque el hecho muchas veces se tergiversa también con el hecho de que domina la mente, se deja a un lado las emociones. No, es que
debe de llegar un equilibrio entre el razonamiento y las emociones. O sea, que las emociones no vayan a desbordar al razonamiento, ni que el razonamiento vaya a oprimir las emociones, sino que las dos en armonía, ¿sí? Vaya, por ejemplo, hay muchas cosas que las mujeres intuitivamente, como tú dices, analizan, asimilan, pero también el hombre tiene, o sea, la otra contraparte, hablándolo en el ámbito de la familia o del hogar, ¿no? A veces uno dice que la mujer es muy permisiva y el hombre viene y es muy rígido para actuar con los hijos, ¿no? De mano muy dura. Y la mujer dice, no, no sea. Entonces, es como ese juego entre las dos cosas, llegar al equilibrio entre, ok, no voy a irme a la parte animal o lógica o únicamente estructurada de que las cosas se hacen así, sí, se hacen así, pero también hay una forma, también hay ¿cómo se dice? También hay una cuestión emocional que está la empatía, el punto de vista sí, de empatía, de poder empatizar con la situación emocional del momento, pero también siendo coherente de tener las riendas sobre las emociones. O sea, no dejo a un lado las emociones, pero tampoco dejo a un lado el razonamiento, sino que el uno y el otro se van entrelazando hasta poder lograr algo que realmente pueda producir emociones positivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gracias a un razonamiento sano. Entonces, es importantísimo todo esto. Es más, esto también da aún mucho más razón y respuesta a elementos como entender por qué es tan importante la cuestión del matrimonio y por qué también es tan importante el entender las trampas que están detrás de la ideología de género, del lesbianismo, homosexualismo, porque como tú dices, es hiper elevar en este caso en una mujer, en el caso del lesbianismo, es hiper elevar la parte femenina y dejar a un lado todo aquello que corresponde a nuestra experiencia también con el lado masculino, que es lo que debemos integrar. Entonces, es como que al final, al hiper elevar algo o al hiper utilizar algo, lo que haces es deformar y degenerar. Y por eso, por ende, es que debemos de entender que el hecho de la cuestión del homosexualismo o el lesbianismo es llegar también a experiencias donde jamás vas a alcanzar lo que estás buscando, que es la plenitud. Nunca vas a poder alcanzar la plenitud, tampoco en ninguna área de tu vida que te desbordes vas a encontrar plenitud, mucho menos tampoco la vas a encontrar en el desequilibrio de tu mente en los aspectos masculinos y femeninos. ¿Y cómo lo desequilibras? También a través del comportamiento que tienes en las relaciones de ese tipo. Sí, es como que esto da mucho más sentido del por qué. Y como dice también lo del apóstol Pablo, es interesante saber que muchos que hablan realmente que el apóstol Pablo es muy místico en todos sus escritos, pues cada vez más nos damos cuenta que hay tanta razón en esto, porque, a ver, no sé si realmente Pablo, todo esto que escribió, realmente lo hacía desde la parte mística y no desde la parte literal, que seguramente habían consejos que daban, como tú en otras ocasiones dices, a partir de los comportamientos sociales de la época, pues no sé realmente a qué nivel el apóstol Pablo, que no creo que no fuese así, que no fuese consciente, no creo, pero no lo sé tampoco, ¿verdad? De que no fuese consciente que parte de todo lo que estaba escribiendo era una inspiración del Espíritu Santo para esconder de alguna manera en esas formas mensajes místicos, mensajes profundos para la mente, ¿verdad? Aunque lastimosamente la iglesia hoy no lo entiende, no lo comprende y la mayoría de cosas de Pablo las toman en lo literal. Entonces yo pensaba el otro día, si toman literal tantas cosas de Pablo, ¿por qué no se compran una armadura romana cuando hablan de que se van a revestir sí, con las armas sí, con la armadura de Dios? ¿Por qué no se la compran? ¿O por qué sí dicen que la palabra es la espada es la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué no andan con la Biblia haciendo estos gestos de me explico? Y no me estoy burlando, sino que estoy tratando de estimular el pensamiento en el sentido de que entendamos que todas esas palabras tienen una profundidad mística, una profundidad para ejemplificarle a la mente misterios mucho más profundos de nuestro ser. Eso por un lado. Ahora, otro concepto muy importante de lo que has dicho es el hecho como decía, del corazón, ¿no? Del equilibrio, donde se conjugan estas dos cuestiones tan importantes. Por eso
ese proverbio que dices tú, ¿verdad? Que de él emana la vida. Es lo mismo, es el equilibrio de todas estas cosas. Y por aquí vienen las preguntas que hace Andri, que como dije anteriormente ya has respondido en el diálogo todo pero honrando a los escritos que Andri nos comparte, lo voy a dar lectura. Dice Andri, si la mujer no se hubiera separado del hombre, no habría muerto con él. Su separación vino a ser el comienzo de la muerte. Por eso vino Cristo, para anular la separación que existía desde el principio, para unir ambos y para dar vida. Miren cómo se parece esto a lo que dice el apóstol Pablo, porque el acta de decretos que era contrario a nosotros. Claro que también eso de acta de decretos que Pablo menciona involucra muchas cosas que tienen que ver con toda la estructura arcóntica en la cual estamos sometidos, ¿verdad? La manera de entender los conceptos, la manera de entender preceptos como la reencarnación o, por ejemplo, preceptos que también tienen que ver con cómo vivimos la vida o el destino, que muchas veces, o el libre albedrío, o sea, venimos marcados con un montón de cargas en nuestra mente y en la sociedad que nos impregnan y entonces nos limitan al desarrollo. Aunque Pablo entiendo también que muchas de esas actas que eran contrarias o esos decretos que eran contrarios, es como decir, todas esas programaciones mentales, ¿sí? En todos los aspectos de la vida que ya vienen como que se nos vienen sembrados en nuestra mente a la hora de tener estas experiencias, todas esas limitantes, ¿no? También está esto que Felipe muestra en este versículo cuando Pablo, o sea, hay una sociedad con lo que dice Pablo, cuando dice, por eso vino Cristo, para anular la separación que existía desde el principio, para unir a ambos y para dar la vida a aquellos que habían muerto en la separación y unirlos de nuevo. Evangelio de Felipe, verso 78. Y bueno, la pregunta que hacía Andri, que creo que ya está bien respondida ampliamente por Frederick, es: el ego es el resultado de la separación de mi lado femenino y lado masculino. Y complementa la pregunta, Andri, con lo siguiente, y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo 2:14. Pregunta Andri, para vencer el ego debemos prestar más atención a mi lado femenino, o sea, a las emociones. Vamos a ir profundizando todavía más con el tipo de características que debemos de olfatear, que son esas expresiones del ego, de la mente corrupta, ¿no? Para identificarlas. Pero ciertamente Frederick ya dijo claramente que en todo este proceso, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que poner atención es a ese centro, a ese equilibrio entre las emociones y el razonamiento, ¿no? El hecho de no desbordar emocionalmente. Hay una pregunta que hace Renzo. Dejamos un segundito para poder continuar, porque si no, se acumulan las cosas. No, bueno, es que la verdad es que si quieres añadir algo, dale, pero en realidad creo que todo ya está, ya ha venido respondiéndose en el diálogo, pero si quieres... Ayuda a ampliar, porque la pregunta de Andri es, el ego viene como consecuencia de la separación de Adán y Eva. Sí y no. Es el ego el causante de la separación, ¿sí? No el resultado. No obstante, se puede decir que en cierto momento la idea, ¿sí?, que introduce el ego, que introduce la serpiente, ocurre porque encuentra a Eva sola. Entonces, la cuestión es, la mente siempre está creando. No puedes decir que yo creo cuando estoy focalizado, estoy concentrado en algo, porque en el nivel subconsciente igual se está creando, ¿no? En consecuencia, va a depender absolutamente de la información que hay en tu subconsciente, lo que esté automáticamente creándose. Digamos, yo estoy conscientemente creando en un 5 o un 10%, pero el otro 90 y tanto por ciento, ¿quién lo está creando? ¿Con base en qué? En la información que hay ya almacenada. Entonces, tienes que avanzar en la creación de una estructura mental para que cuando no estés creando conscientemente, el piloto automático esté creando con base a esa información que está guardada. Por eso es tan importante que uno esté estudiando, leyendo libros, practicando disciplinas, porque toda esa integración de nuevos conocimientos y el deshacimiento de lo que ya te han inculcado cuando estás desaprendiendo todo este paradigma que
que nos arman desde niños en el ámbito social, ¿no? Que todo eso se tiene que desintegrar y que tú construyas la persona que quieres ser, que siempre evolucione siendo la mejor versión de ti mismo. Entonces, creas una nueva información o almacenas una nueva información, la vas mejorando tus creencias, ¿sí? Porque al final casi todo se basa en creencias, ¿no? Porque certezas absolutas no tenemos. En parte conocemos, en parte hablamos, ¿no? Entonces, se almacena esa información en el subconsciente. Por tanto, va a ir actuando ese piloto automático mientras tú no estés necesariamente pensando en eso, ¿no? Entonces, Eva viene a analizar cuando no tiene al lado a Adán. O sea, por eso la mente, como no tiene un bagaje intelectual, ¿sí? Hablando, digamos, ¿no? Hablando en términos generales en la sociedad. Cuando la sociedad o el ser que compone la sociedad no tiene una información integrada, analítica, o sea, el concepto mental de Adán, de esa parte del cerebro, o esa parte de la mente más yéndonos más atrás, ¿qué ocurre? Se deja llevar por las emociones. Entonces son manipulables para que corran a las calles y se pongan a gritar o a quitarse el sujetador o a insultar o a llamar al otro que es un opresor o un violador. O sea, existen todos estos extremos, ¿sí? Esta división de no considerar la familia como un núcleo, de decir que tú puedes ser 3, 4 cosas, géneros, cuando en realidad se está abordando la cuestión de la psicología dentro de la sexualidad, que la sexualidad debería estar orientada desde la biología. Entonces, se produce esta disociación, este desorden, y vas a encontrar movimientos, ¿no? Entonces salen los terraplanistas, salen los masones, salen no sé qué, y todos con sus nuevas modas, ¿sí? ¿Con base en qué? Bueno, no voy a meter la masonería, pero por ejemplo, hablando del terraplanismo o de cualquier otro pensamiento, ¿no? El covidiotismo o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? ¿Salen de qué? De la falta de conocimiento. Entonces, el intelecto es el que tendría que controlar, el que tendría que tener una información. O sea, tú te riges en Adán, dejas que sea el hombre el que dirija, no el hombre masculino o físico, biológico o orgánicamente, sino el intelectual, que es el que se llena de una información. Luego, como estaba diciendo hace un momento, la parte de las emociones trabajan con él. Entonces se van complementando, van trabajando conjuntamente. Y de hecho vas a encontrar que es tan evidente que entre el centro de energía, ¿sí? Que está en el corazón, y el centro de energía que está en el cerebro, está el centro de energía que está en la garganta. Porque igual tiene que haber un proceso de desarrollo, que es la parte comunicativa, que es la parte del aprendizaje, que es la parte de la respiración. ¿Sí? Tú tienes que vivir una experiencia, tienes que desarrollarte, tienes que vivir una experiencia y tienes que haber una comunicación y toda la parte del lenguaje, el desarrollo. Eso es lo que es el chakra de la garganta, que es el que separa, ¿sí? El que está en tu parte intelectual de la parte emocional. Entonces hace que vayan trabajando. Ese es el hijo de ellos dos, ese es tu hijo. ¿Sí? Aquí estamos, por ejemplo, como practicando, ¿sí? Lo que es el hijo de nuestro intelecto y del control de nuestras emociones, y estamos creando a través de la comunicación, estamos abordando el concepto que en Cábala se llama la PEI, la letra PEI, que es el diálogo, pero al mismo tiempo también está respirando porque es parte de la experiencia de vida, que lo que has experimentado se lo estás compartiendo a tus congéneres y todos nos estamos, ¿sí? ¿Cómo se dice? Bueno, se me fue la palabra, ¿sí? Nos retroalimentamos, esa era la palabra que estaba buscando, ¿no? Y bueno, iba a decir algo más, pero si quieres proceder con la pregunta de Renzo, solamente quería decir, entre otras cosas, que cuando dice lo que comenta Andri, que entró la muerte, ¿no? Entonces dice, si la mujer no se hubiese separado, no habrían conocido la muerte, que es lo mismo que también dicen otros textos, ¿no? Que aparece la muerte, o sea, la mente, dentro del estado de mente recta, sí, o sea, el concepto del reino de los cielos, no el lugar del reino de los cielos, sino el estado del reino de los cielos, que es un estado mental, no tiene que experimentar muerte. Bien, pero ya hemos hablado muchísimas veces que el hecho de estar fuera de tu automóvil no significa que estés muerto, ni que estés fuera de tu casa significa que estés muerto, estás en otra ubicación. Por tanto, la muerte como la percibe la sociedad no existe. Lo que existe es un cambio de locación. ¿Sí? El alma cambia de un lugar y está en otro. Cuando se está refiriendo a la muerte, se está refiriendo al sufrimiento, ¿sí? Que precede, o sea, que aparece posteriormente a una causa. ¿Sí? Entonces, la causa es la división.
como hay una división, entonces la parte emocional y la analítica no están trabajando juntas, entonces te deja llevar por las emociones, o el analítico se vuelve totalmente insensible, ¿sí? Contamos un ejemplo, el nazismo, ¿no? Entonces se pierde la virtud de la naturaleza y el amor y el respeto, porque el amor está en la parte emocional. Entonces el cerebro, la mente necesita también, o sea, la parte masculina también necesita la parte del amor y tienen que trabajar juntas, ¿no? Sí, lo que te decía, el equilibrio de las emociones con el razonamiento. Exacto, exacto. Entonces también por ese lado es importante entender que cuando ellos se desvinculan, ya no producen la vida, ya no dan a vida, ya no dan a luz, ¿sí? Ya no dan vida. Entonces, ¿qué viene? Muerte. Que es lo mismo que si arrancas un órgano de tu cuerpo, se empieza a pudrir, ¿sí? Pierde la conexión automáticamente. Entonces, la muerte, en el sentido metafísico, no se está refiriendo a salirse del cuerpo, que es un error tradicional, sino el hecho del sufrimiento. Por eso dice, ellos salen del jardín del Edén y experimentan la muerte, porque llegan a la ilusión. Y en la ilusión entran en este oblivio, en este letargo, en este sueño profundo, ¿sí? Cae Adán en un sueño profundo. Entonces, pierde la memoria, vive, pasa un montón de dificultades y adversidades, deja el cuerpo, vuelve otra vez, un montón de adversidades, deja el cuerpo y vuelve otra vez. Es como una tortura permanente. Esa es la muerte, es el hecho de no tener vida, no tenerla en abundancia, o sea, el hecho de tener no solo vida, o sea, que ya no necesitas desencarnar, sino que no necesitas sufrir. Por eso hay una analogía importante, ¿sí? Entre el sufrimiento de la pérdida del cuerpo o de un ser querido con el sufrimiento en general. Y esa es la muerte en el ámbito de la ilusión, o sea, de este holograma. ¿No tienes el audio puesto? Es lo mismo que decía o que dice el libro secreto de Juan cuando hablábamos de Demiurgo, ¿sí? De que todo esto fue creado a partir de ¿cómo se llama? De que perdiésemos el sentido, ¿no? La sentido, lógica de existencia, la razón, el propósito, ¿no? De poder vivir. Entonces, eso es muerte, por eso es tan importante, o sea, tan trascendental. Y voy a enfocarlo en este momento en la parte de todas estas ideologías de género, porque el hecho de que una persona, y yo te lo decía hace años también, de que una persona esté en alguna de estas corrientes de pensamiento, desarrollándose en alguna de estas corrientes de pensamiento, lo que le lleva es a estar en un sinsentido. Y no, obviamente, no es lo único, porque hay muchas cosas que te llevan a estar en un sinsentido y propósito de la vida. Pero como que estar en estos estados aún ¿cómo decirlo? Te da un obstáculo adicional a tu sentido de existencia, porque ni siquiera estás ubicado en un sentido básico o primario de el rol con el cual entraste a este plano, ni siquiera en ese mínimo básico estás. Entonces estás todavía un poco más desubicado de esa primera posición, aunque habemos otros que hemos estado y estamos más desubicados en la posición que estamos, ¿verdad? Claro. Porque tampoco somos coherentes a ella, pero como que todavía también en ese lado, esa primera posición no estás ubicado, entonces mucho más lejos de darle un sentido a esto. Freddy, hay dos Perdón, preguntas. mira, Sí. quería agregar algo a lo que estás comentando sobre la desnaturalización, que la podemos ver en el feminacismo y las locuras que hacen, donde en realidad eso te tiene que abordarse en la parte de la psicología, ¿no? Pero también lo podemos llevar al lado opuesto, ¿sí? Porque desnaturalizar a la mujer es destruir al concepto de la madre, ¿sí? Como en todo sentido. Pero también llevamos años viendo la desnaturalización del hombre. ¿Por qué? Porque no hay cosa que amenace más al control de una estructura de poder que un hombre que sabe quién es. Porque representa una amenaza. Cuando se meten con este concepto del patriarcado, ¿qué es en realidad lo que están atacando? Se están atacando a sí mismos porque están atacando el único principio que puede amenazar al Estado. Y cuando digo al Estado me refiero a la corporación o a la tiranía. Porque un hombre como hombre es precisamente lo que dirige a la sociedad. Bien, entonces es que el hombre no sepa quién es. Y tú lo vas a ver en muchísimos ámbitos. Solo fíjate, digamos, en la música, que las mismas estructuras de arriba han promovido en Latinoamérica por décadas, ¿sí? Por un lado, denigrar y a prostituir a la mujer
programándole en su mente que es una prostituta, ¿no? Y después al hombre de que él no tiene valores, ¿sí? Entonces de que su vida consiste en estar borracho, en estar persiguiendo a mujeres, pese a que puede tener ya su propia mujer o dejar hijos por ahí. Entonces te das cuenta de que esa programación no es casualidad, o sea, es algo que está desnaturalizando. Fíjate, solamente como una de las estrategias que utilizó el Mossad para debilitar la mente de los árabes alrededor de Israel, para evitar que ellos estuviesen centrados, ¿sí?, en contra de Israel. ¿Y qué hizo? Introdujeron la pornografía a través, o sea, la pornografía gratuita, y la han bombardeado, y es uno de los mercados de más consumo en los países musulmanes. Entonces quisieron debilitar la conciencia de todos los hombres, todos los musulmanes, para evitar que tuviesen una mente clara, sí, unificado en contra del Estado de Israel. Entonces son estrategias, ¿sí? Son estrategias que te das cuenta de cómo funcionan perfectamente, ¿sí? Cómo tú puedes doblegar la conciencia humana, ¿sí?, a través del miedo, como se hizo con todo este asunto del covidiotismo, ¿sí? Y son programas, pero son programas que, lógico, se han implementado con mayor fuerza en los últimos 100, 150 años, porque hay unas técnicas que se han ido aprendiendo sobre el comportamiento del cerebro. Pero esas técnicas no eran tan eficientes en la antigüedad porque tampoco tenían los medios. Aunque tuviesen la tecnología, no habrían tenido, digamos, los recursos para poder lograr esto en mayor escala. Pero es lo mismo. Entonces, desnaturalizas al hombre y le quitas todo. Mira, por ejemplo, África. África es el continente más rico del planeta. Podrían tener el control de todo el mundo desde hace siglos. ¿Por qué no lo han hecho? Porque los europeos, las monarquías europeas, se han encargado de mantener a los africanos en una completa ignorancia y peleando entre ellos, entre grupos tribales. ¿Por qué? Porque saben que si los africanos adquiriesen un sistema educativo adecuado, un agua potable adecuada, ¿sí?, y dejasen de pelear entre ellos, porque es que los africanos, cuando dejan de pelear entre ellos, automáticamente se unen. Ellos no piensan, yo soy de Zimbabue o yo soy de... No, ellos piensan África. Sí, ellos piensan en el contexto África. Yo cuando hablo con ellos dicen África, ellos no dicen mi país. Sí, de vez en cuando dicen mi país, porque son muy nacionalistas. Pero cuando dejan de pelear entre ellos, ellos piensan en el contexto África. Por eso, ahí te das cuenta de que los llevas a la pobreza y los llevas a que dejen de poder adquirir concentración. Entonces, el ego se ha manifestado de esta manera en nuestro planeta precisamente para evitar un despertar de conciencia en muchísimas áreas. Y lo ha personificado estos hijos de los Nephilim justo de esta manera. Y que solamente quería terminar para darte paso con el ejemplo de lo que estamos hablando del hemisferio masculino y el hemisferio femenino de la mente y también del cerebro, en la entrada al templo. Para avanzar en el despertar de conciencia y la comprensión, tú tienes que pasar por los pilares de Boaz y Yaín. ¿Sí? Si se acuerda cualquiera, el acceso al templo que había construido Salomón y después reconstruyó Zorobabel, tenía un pilar a la izquierda y otro pilar a la derecha. Son los pilares de la conciencia, masculino y femenino. Tenías que atravesar estos pilares para poder entrar al templo. ¿Y quiénes estaban dibujados en la tela exterior? Querubín. Igual que el asunto del inicio. Entonces, así como sale el hombre, ¿sí?, del jardín de Edén, vuelve al jardín de Edén a través del templo, pero tiene que volver por el problema que desde el principio se estableció, la división entre los dos pilares, el masculino y el femenino. Por ello, cualquier persona que está dentro de todos estos programas mentales que se inducen en la sociedad tiene dificultad en adquirir despertar de conciencia porque está pasando por un desorden disociativo y un trastorno de la personalidad. Entonces, si tú no sabes qué pilar eres, tú no puedes avanzar hacia adentro del templo. Por eso es tan importante que lo primero que haga uno es trabajar en su ser interior para encontrarse a sí mismo y entonces puede avanzar hacia el trabajo interior de la conciencia. Esto es el proceso del ego en estos dos niveles principales. Primero, que te conozcas a ti mismo y luego vas a conocer cómo fuiste conocido. Una consulta. ¿Tú crees que una persona que es muy, como sus emociones son muy a flor de piel, en el caso de un hombre, es porque tiene una hiperelevación de su lado femenino, en cierta manera? Sí. ¿Sí?
Y en este caso, ¿cómo podría corregir eso? Solamente siendo consciente de esa hiperelevación. Lo que ¿O pasa es hay que algo que tiene que ver también el carácter de la conciencia que hemos absorbido en el momento de la concepción y en el momento de salir del vientre de nuestra madre. Hay una energía que percibe. Por eso te dicen que los Piscis son más así, los Sagitarios son más asá, o el otro, el Acuario, tiene más esta tendencia. Entonces, va a tener que ver algo que es también natural en tu alma. Existe la personalidad del en alma. este caso, si es Géminis, entonces tendría que haber una razón al ser Sí, Géminis. sí, hay una relación del Géminis con Claro. también la relación de la personalidad del alma. Entonces, el alma tiene una personalidad que se ve impresa, como si fuese una impresora de energía que le dio Géminis al alma en el momento en que nace. Pero el alma en su naturaleza no tiene una personalidad en particular, las tiene todas. Él tiene las 12 con él. Y en Pero este cuando caso, van a nacer, una de ellas le produce una impronta y sale. ok, Es lo mismo que el espermatozoide cuando va a entrar al óvulo. Se rodean 12 espermatozoides alrededor del agujero donde va a entrar y entra uno. ¿Sí? Es lo mismo que el concepto aquí. De las personalidades, una de ellas es la que recibes. Ahora, tú puedes moldear eso ok. en función de tu interés personal. Yo quiero ser más así. Entonces lo puedes amoldar, pero no es que sea algo malo, simplemente son la impronta particular Ujú. dada al alma para un episodio de esa encarnación, porque en otra encarnación no va a ser otra vez Y ese, Géminis. ese moldear es a partir de ser consciente de ello, pero viene a la par también un trabajo de adquirir conocimiento de, por ejemplo, si estoy más, por decirlo de alguna manera, desequilibrado en esa área, adquirir algún conocimiento que me ayude, o también entran la cuestión de las meditaciones, oración. Todo ¿Qué es el sirve. El juego? conocimiento, todo sirve. El conocimiento es lo primero para tener una información, pero necesita ahora luego la práctica y la práctica la vas a tener precisamente en ese tipo de circunstancias o haciendo un ejercicio de visión remota. Es decir, cuando uno se ve en una situación emocional fuerte, preferiblemente si la trabaja fuera de un estado de estrés, porque si no, no te puedes concentrar para poderla trabajar. Imagínate, necesito evaluar a mi mente, pero te están tirando por todos lados, es como que está difícil concentrarse. Pero se puede sacar algo de tiempo, ¿sí? Para hacer visión remota, ¿sí? Y verte en esa circunstancia y dejar que la emoción venga, entonces analiza la emoción, dices, ¿qué significas? ¿Sí? Es importante, número uno, no satanizarla, ¿sí? Porque al momento que la satanizas le estás dando una creencia y una emoción, sino decir, tú eres parte de mi personalidad, no eres nada malo, pero mi mente va a controlar la parte emocional, entonces quiero analizarla. Y eso es un ejercicio perfecto porque te da un fortalecimiento, ¿sí? Sobre la parte de tus emociones. Entonces tú puedes jugar perfectamente con dos flujos de energía muy buenos, que es el flujo de esa energía en particular emocional y también el de tu estado de conciencia, por lo que cuando le llegas a controlar, estás realmente teniendo un poder grande sobre ti porque es una forma también de dominio propio. Es decir, es una oportunidad que te brinda tu conciencia para que cojas algo que es increíblemente fuerte y lo amoldes en función de tus intereses personales, o sea, en función de los intereses de tu propio ser interior. Fíjate que bueno, ya para cerrar, porque estamos ya al límite del programa, no recuerdo, hay un versículo en el Antiguo Testamento que habla en función de los ademanes o algo así como cuando hay personas que tienen ademanes, en este caso, por ejemplo, hablando de los hombres, muy que les llaman amanerados, ¿no? O mujeres que tienen de repente ciertos movimientos corporales o gestos que son muy correspondientes a un rasgo físico muy masculino, o hombres que tienen de repente movimiento de manos, la manera como agarran una cosa, etcétera, etcétera. Entonces, esos son reflejos, ciertamente, o sea, el comportamiento físico que uno tiene, la manera como se expresa, cómo mueve esto, lo otro, como todas esas cosas que entran entre lo que llaman ademanes o maneras de mover el cuerpo, que corresponden muy acentuado a un rasgo masculino o femenino, eh, son reflejos, no hay duda alguna que son reflejos de cuestiones de la mente, ¿no? Entonces,
Es aquí donde, por eso es tan lindo entender la maravilla de la Torá o la maravilla de muchos de los escritos de la Biblia o de estos textos espirituales judíos, porque esconden detrás de todas estas cosas que uno las mira como reglas y como, ay, que no recuerdo, hay un versículo así como que los amanerados, y no me refiero al que dice Pablo de los afeminados, no, hay un versículo en el Antiguo Testamento que habla bastante duro en función de los comportamientos o los ademanes. Y entonces, eh, trayendo la colación con esto, son tan importantes entender la profundidad de esto y que realmente sí, son trabajos que hay que hacer, son trabajos que hay que hacer en corregir, porque a donde voy con la pregunta es importante cuando te das cuenta de estas cosas, ¿no? Empezar a corregir también esas expresiones corporales, porque te ayudan también a trabajar esas cuestiones de corregir en la parte mental, Freddy. O sea, el ser Sí, consciente. así Sí, es. Son oportunidades. O sea, la personalidad debe ser algo neutro, ¿sí? Y de ahí viene todas las cuestiones de lo que enseñaba Jesús, sí, Buda, no, Krishna, perdón, etcétera. perdón, no sé si Pero me entiendes, llegar vaya, a por ejemplo, vaya, claro. perdón, no ¿Ah? sé si me doy a entender, pero por ejemplo, vaya, voy a desnudar algo particular. Yo una vez recuerdo que yo tenía la maña, ¿sí? De tomar un café, un té, lo que sea, agarraba la taza y levantaba el dedito así, bien, te reíste, ¿va? Bien femenino, ¿va? Entonces un día alguien me lo dijo y yo, y como yo he tenido mucho problema en mi parte emocional, que uno de los reclamos que me decían a cada rato es, comportate como hombre, me decían. Porque realmente, como yo crecí en un ambiente bastante femenino, mi papá no, sí, tuve la imagen de él, pero realmente no fue alguien que se relacionó y que me impregnó de una parte masculina más que ver sus partes de repente cuando se enojaba, cuando me regañaba, pero como guía o instrucción, pues no, pero era más el reflejo de la parte femenina, de la relación con mi madre, con mis hermanas. Entonces yo vivía en una casa donde el único hombre era mi papá, pero no pasaba en la casa. Y de ahí todas eran mujeres. Entonces yo vivía en un mundo de alegatos, en un mundo de comportamiento psicológico femenino. ¿Sí? Entonces muchas veces, por eso yo a veces me veo en mis movimientos de manos, que muchas veces me cuesta, pero una vez, a lo que quiero llegar es que una vez en una transición que yo estaba teniendo y que yo le dije al Señor, pues no sé si me voy a casar un día, pero quiero convertir en el hombre que realmente soy, porque tenía mucho problema emocional con mis parejas y me reclamaban eso, ¿sí? Entonces me decían de manera violenta como que no me comportaba como hombre, pero yo no lo aceptaba. Y no me refiero a que caminaba como loca en la calle, perdón por decir el término, sino que de repente era mi manera de abordar los problemas, era muy parecidos a como una mujer los aborda con alegatos, me explico, y no como muchos hombres lo hacen, que de repente es muy distante como yo lo hacía o como muchas veces lo hago. Entonces, en ese momento yo dije, no, yo tengo que transformarme realmente. Y una vez en ese camino de tratar de hacerlo, me daba cuenta de los ademanes. Y entonces decía, no, yo por eso lo único que creo que he logrado al 100 es que ya no te tomo una taza levantando el dedo. Ahora levantas el otro dedo. Ahora levanto el otro dedo, correcto. Entonces, cuento esto porque en ese momento yo, cuando leí eso, yo dije, hubo una parte mía que dijo, qué grosero esto, pero dije, bueno, pero es que si realmente me quiero llegar a comportar como realmente el personaje que viene a ser, tengo que corregir estas cosas. Entonces lo tomé como un reto para ayudarle a mi mente a corregir ciertas cosas. Por eso te hacía la pregunta, si realmente estas cuestiones de cuando te das cuenta de ademanes, algún pasito que das o mover mucho la caderita o hablando de hombres, ¿no? O mucho las manos, ciertamente ser consciente de ello y tratar de corregir esas posturas van a ser ejercicios que te van a ayudar también a seguir transformando tu parte psicológica, ¿no? Sí, claro. Claro, todos son recursos. Todos son recursos. Ok, bien. Ok, hay una pregunta para cierre que no se la voy a dejar aquí a Rukini Rusinijim. Eh, bueno, saludos a Patti que nos está viendo. Aura Patricia, un abrazo, Aura Patricia. Dice aquí Rukini Rusinijim. ¿Qué dice la Biblia? Rukni Rusinijim. Yo le digo Rukini porque me suena cómico el Rukini. Ok, dice, ¿qué dice la Biblia respecto al ego? Con esto cerramos.
en pocos minutos o en lo más resumido posible, porque ya hemos hablado mucho de ello, pero ¿qué dice la Biblia sobre el ego? Dice tanto, ¿no? Es que gira todo en torno a lo mismo. Exactamente. Toda la literatura del mundo gira en torno al ego. Todas las cosas que ocurren en el cuerpo giran en torno, o sea, en nuestra mente giran en torno al ego. Bueno, si querés, Relativamente, sí, cambia la terminología y pone en la Biblia, por ejemplo, quita Satán y pone ego, entonces vas a o la tener el carne, o la que da más. carne. La Es otro carne, por concepto. ejemplo, vas a tener Correcto. el ego. Vas a tener, por ejemplo, el control, o sea, el no control de las emociones del ego, entonces está hablando del corazón. O entonces está hablando de la letra mata sola, entonces te tienes que ir a la parte del ego que es solamente la parte masculina. O sea, simplemente O cuando no dice Pablo, utiliza ese vocabulario porque para esa época no procede, no o existía cuando ese Pablo concepto. decía, perdón, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O cuando dice, toma tu cruz y sígueme. O cuando dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. O sea, todos esos son términos del ego. Todo eso es lo que Pablo se está refiriendo, a lo que la Biblia habla Sí, el despertar de del ego, cuando conciencia. habla de los, correcto, cuando habla del sacrificio también, toda la simbología de los sacrificios del Antiguo Testamento está hablando del ego. Claro, Cada por ejemplo, animal. cuando te habla del concepto de la cruz, es tu paradigma. Es el paradigma que el que vienes arrastrando desde niño, lo que estabas diciendo antes. Y hay unos programas y te crean ese concepto y tú tienes que coger al ego y lo tienes que clavar ahí y tienes que reestructurarte. Y cuando está hablando del despertar de conciencia, te dice Cristo. Es la palabra, es, en vez de decir Claro. despertar de la conciencia y cualquiera en esa época diría, ¿qué? ¿Qué es eso? Esa palabra ni siquiera existe. Entonces pone Cristo. Ahora lo que pasa es que la gente lo ve desde el punto de vista religioso, pero no tiene nada que ver con religión. No. Y es importante también ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cada animal que se sacrificaba está representando un aspecto de la mente de la mente del ego, la mente corrupta que hay que sacrificar en el altar. O sea, tú te tienes que ver cada elemento, cada animal o cada cosa que habla de sacrificio, tienes que verte como que tú tienes que subirte a ese altar, hablando de tu mente, y sacrificar esa parte, aniquilar, matar, entregar esa parte Claro. corrupta de tu mente. Lo O que estabas también. diciendo, es lo que estabas diciendo antes de lo que es la personalidad que has adquirido en el momento de nacer, o sea, en el momento en que sales del vientre de tu madre. ¿Sí? Se te imprime un animal, por así decirlo. Puede ser el carnero, puede ser el escorpión, puede ser el toro, el león. Entonces se te imprime un animal y tú tienes que trabajar con él y tienes que sacrificarlo. Entonces el animal que se te imprimió desde el cielo, tú tienes que llevarlo a un altar y que vuelva al cielo. Es el lugar que le corresponde porque viene la mente, el cielo y la mente. Entonces, si a ti te vino el carácter del toro, pues controla el toro. Ahora, si no puedes controlar, lo llevas al altar, lo degollas, deja que se de sangre y que suba, ¿sí? Y que Sí. vuelva a Y Tauro. incluso, vaya, por ejemplo, muchas veces se ven en el Antiguo Testamento que de repente había una relación entre los sacrificios y las deidades que, vaya, por ejemplo, que habían adorado a Baal o a Acera o a Asterá o lo que sea, y entonces de repente para volverse al Señor sacrificaron X, Y cosa y que las piedras, que tenían que poner tantas piedras. Entonces, las piedras son argumentos mentales que uno va construyendo en su mente para solidificar esa deidad que has levantado, que puede ser un área de tu carácter, un área de tu conducta, un área del comportamiento, un área de la mente que está corrupta. Entonces, cada una de esas cosas tiene un símbolo para la mente que está representando, o sea, la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis está hablando del ego. Todo está hablando del ego, cuando habla de Lucifer, que del dragón, o sea, todo eso, cuando habla de los sacrificios, cuando te habla de la carne, cuando te habla de la cruz, todo está hablando de al final de llevarte a un momento o a un punto de rectificación de tu mente. Por eso es hermosa, la Biblia es hermosa. La Biblia es hermosa porque está codificado todo lo que tiene que ver con lo que dice Frederick, con los aspectos de tu comportamiento, de la mente, la relación de los animales, los demonios o las deidades, qué rasgos están, ¿cómo se llama?, representando en tu mente, o qué influencias están representando de lo que pudiste adquirir de toda esa acta de decretos que decía Pablo. O sea, es hermoso darte cuenta que de pe a pa te están hablando siempre, te lo están poniendo de diferentes maneras y todas detalladas, todas minúsculas. Por eso es importante entender que cada cosita, cada símbolo representa algo y entender la representación para adoptarla en tu
proceso de transformación o transmutación, o tu proceso de elevación en conciencia, o tu proceso de despertar, o tu proceso de resurrección, como quieras llamarle, de resucitar. Entonces, de eso se trata. Cada cosita que tal animal, que entonces adoraron a Acera, que entonces les dijo que pusieran tantas piedras y que entonces en las piedras marcaran. O sea, todo esto te está hablando de eso. Que en las piedras marcaran los 10 mandamientos. Te está hablando de eso. Te está hablando de recordatorio, que la Santa Cena, que entonces que el cuerpo de Cristo, o sea, todo te está representando recuerdos de cosas que tenés que hacer, que tenés que estar recordando, que tenés que estar haciendo. El problema es que solo nos quedamos en, ya me comí la hostia, entonces ya tengo a Cristo dentro de mí porque me comí la hostia. Es lo que representan, lo que son recursos para ayudarle a tu mente que está inmersa en un mundo de ilusión, que necesitamos constantemente estar recordando lo que necesitamos tener presente y recordar lo que realmente somos. Listo. Capiche. Don Frederick, nos vamos entonces. Muy bien. Bueno, será entonces mañana. Agregar una cosita cuando estás diciendo el acta de decretos, que en el nivel de lo que estamos hablando, efectivamente, se puede proyectar fenoménicamente como todo este paradigma de las cosas que nos han programado, el sistema educativo, nuestros padres, las cosas por las que hemos pasado, agradables, desagradables, han creado como todo una base de datos y de ahí lo que ocurre en nuestra mente. También lo podemos proyectar al nivel literario, que es a lo que se estaba refiriendo, dependiendo de los niveles a lo que estemos mirando, que es la cuestión del derecho, la ley, ¿sí? O sea, cuando no hay conciencia, te tienen que poner todo un sistema judicial. Y eso es lo que ellos tenían todo un sistema judicial, porque como no usaban la conciencia, pues se lo pusieron de esa manera, hasta que llegó un momento en el que te dicen, si utilizas la conciencia, no necesitas un sistema judicial. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Así es. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas. Será entonces hasta el día de mañana que vamos a seguir desnudando el ego para llevar ya rasgos conductuales que son, llamémosle de alguna manera, los más predominantes, ¿sí? Donde se esconde esos rasgos que aparentemente pueden proyectar una idea de muy humano, pero que realmente son las carátulas que usa el ego para esconderse e identificarlas para empezar a trabajarlas sobre ellas. ¿Ok? Nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas y mañana continuamos. Bendiciones. Mañana va a ser muy psicológico el programa. Chao. Bendiciones. Ve Ocultas.